Esto es Trombón ET. So I'm really happy to be here this morning, so thank you for having me. So this morning we are just going to do, it is first thing in the morning for me. I know some of us are joining from all over the world, so that's really cool. So if it's not morning time for you, we can just pretend that it is. And we're just going to kind of go through a basic warm-up and fundamentals routine, stuff that I like to do every day. Bueno, primero muchas gracias por recibirme hoy en este festival. Está muy feliz de estar aquí con ustedes bueno, ella sabe que hay mucha gente conectada de todas partes del mundo, por lo que está compartiendo. Como ella está en Seattle, es bien temprano en la mañana para ella por el horario. Por eso va a comenzar con una rutina de estudios y de calentamiento y de técnica en general, que todos pueden aplicar de manera diaria en su rutina de estudio. Okay, so the first thing I'd like us all to do, this might be new to you or different, is I don't even like to start touching the trombone. As you can see, it's on my trombone stand here. So if you have a trombone stand, go ahead, put your trombone on the stand, or you can put it on the floor. And I'm actually going to stand up. And the first thing I like to do is just stretch and make sure that my body has no tension in it. We don't want to have any tension when we approach the horn. Ok, so los primeros ejercicios que les gusta hacer no son ni siquiera tocando el trombón. Así que los que tienen el trombón en la mano, pónganlo a un lado, pónganlo en su trombón stand o en una silla donde lo coloquen y estén listos para comenzar la rutina de estudio, que empieza haciendo una sesión de stretch, que es como estiramiento. Ella se va a levantar y todos vamos a levantarnos también y a seguir los ejercicios con ella. Yeah, so I'm going to stand up and come back here. I don't know if you're going to still be able to hear me if I stand back there. So just everyone take a minute, stand up, just really try to release any tension from your body. And todos a levantarse. So what I like to do, I like to put my hands behind my back like that. Stretch out. Los brazos. Good. I always like to roll out my neck too. Usually first thing in the morning I get some cracks. Si esto es lo primero que hacen en la mañana, a lo mejor van a tener sonidos crack y cosas así en el cuello. Yeah, just kind of shake out your arms. Just do whatever feels good to you. Just try to assess wherever you have any tension in your body. Meneen el cuerpo para sentir que los músculos se relajan. Yeah, and while you're doing that, make sure you're taking in some deep breaths and really taking stock of how your body is feeling. You know, do you have any tension in your shoulders, any tension in your neck, any tension in your arms? You should be able to really feel that. Try to feel where it is and just kind of get rid of it. Y a medida que hacen esto, asegúrense de que su cuerpo se siente relajado. También hagan respiración profunda mientras están haciendo el stretching. Cuando están haciendo todos estos ejercicios, asegúrense de que su cuerpo sienta el oxígeno entrando y saliendo relajadamente, y asegúrense de que todos los músculos se sientan lo más relajados posible. Yeah, so we just want to make sure we're getting our bodies ready to pick up for the day. We always want to start at a point of being totally relaxed. Entonces tienen que asegurarse de tener el cuerpo listo para tocar el instrumento para el resto del día. Entonces asegúrense de que estén bien, de que estén bien relajados, de que el cuerpo se sienta listo para tocar sin ninguna tensión y sin ningún tipo de estrés acumulado en el cuerpo. Yeah, and then the next thing I like to do, again, before I even touch the trombone, is I just like to kind of check in with my breathing. So the kind of breathing that you need to do to play the trombone is way different than the breathing when you're just sitting here, right?
So Lo segundo que le gusta hacer, además sigue siendo sin todavía tocar el trombón, es asegurarse de que la respiración está clara y está consistente. La respiración cuando tocamos el instrumento obviamente es totalmente diferente a cuando solo estamos sentados o no estamos haciendo nada. yeah, so I like to make sure that I'm just taking in a big breath. When I play trombone, I like to fill up all the way. I mean, the trombones and low brass instruments, they just take a lot of air to play. Cuando ella toca, ella quiere sentir el aire que de verdad está entrando en su cuerpo y tomar la mayor cantidad de aire posible y usar la mayor cantidad de aire posible. Recuerden que los instrumentos, especialmente los metales bajos, son instrumentos que requieren mucho aire. Los trombones, el trombón tenor, bajo, tuba, euphonium, nosotros somos muchos de los instrumentos que necesitamos más aire. So the thing we want to stay away from when we're breathing before we play is what I call a shallow breath. We don't want to hear our breath at all. We don't want to hear this because that means we're breathing from high up in our chest, our shoulders are tensing up. We want to stay away from that. So una de las cosas por las que tenemos que estar pendientes de estar alejados lo más posible es de lo que llamamos, Lisa llama y muchos llamamos el shallow breath, que es la respiración superficial, que es ese tipo de respiración que suena aquí arribita y es una respiración que en realidad no está entrando al cuerpo, no es una respiración, no es la respiración idónea para tocar, sino que es una respiración que es muy superficial, donde solo se usa la garganta, donde se usa la parte de arriba del cuerpo y en realidad no es un aire que sea eficiente para lo que queremos tocar. yeah, so we want to make sure our shoulders are down, our neck is up, and that we are breathing. We want our breath to be absolutely silent. So one way I like to check that, you can use your hand like this. You put it on your mouth like this. And we shouldn't hear any sound. Oh, go ahead, Jose. Lo ideal sería que, lo ideal tiene que ser que cuando respiremos, cuando hagamos ejercicio de respiración, el aire suene lo menos posible. Si es posible que sea un aire silencioso. Eso va a determinar qué tan relajado nuestro aire está. Entonces, ella va a empezar con un ejercicio poniendo la mano así enfrente de los labios y vamos a respirar relajadamente tratando de hacer la menor cantidad de ruido posible. ¿Ok? Yeah, so we don't want to hear any sound, and then just make sure your throat is very open. I like to think that I have like a golf ball or an egg or something in the back of my throat. Think the syllable O. Asegúrense de que la garganta está completamente abierta. Ella le gusta imaginarse una bola de golf o un huevo metido en la garganta y asegurarse de que estén pronunciando la vocal O. Yeah, so that's what we want to think of when we're breathing in. When we're breathing out, you can also blow on your hand and check to make sure the temperature of the air is warm. Like if you've ever gone up to a window or a mirror and put warm air on it and like written your name or something, that's the kind of air we want. No sound breathing in and then warm air coming out. So, tenemos que asegurarnos que mantenemos esa posición de O cuando respiramos. Y después cuando exhalemos, asegúrense de poner la mano enfrente y que ese aire sea tibio, que sea un aire bastante tibio, que se sienta como un aliento tibio y redondo, como si estuvieran cuando hacemos ese juego de niños que soplamos a la ventana o a un vidrio y podemos escribir nuestro nombre allí y todo lo que podemos hacer. Ese es el tipo de aire que tiene que salir de nuestro cuerpo cuando estamos haciendo este ejercicio. Entonces respiran y exhalan, que se sienta bien calientito aquí, bien tibio. Yeah, so everyone try that a few times on your own. Just take some breaths in and some deep breaths out. Make sure you're filling up all the way when you breathe in. Ok, vamos a intentarlo ahora, todo lo vamos a hacer. Vamos a respirar y asegúrense de que cuando estén respirando sientan el aire entrando a la totalidad de su cuerpo, que el aire no se quede superficialmente acá, ¿ok? Entonces háganlo un par de veces ahorita mismo. Great.
So there are many breathing exercises that you can do with this idea. We're not really going to get into too many today just because I want to get on to playing the trombone. But if you're curious and learning more about these breathing exercises, I highly suggest searching for the Breathing Gym on YouTube. It was by some of my old teachers in college, Sam Palafian and Pat Sheridan, who are amazing tuba players and the breath masters. There's tons of videos that go over these breathing concepts, and they've helped my playing so much. Hay una gran variedad de ejercicios de respiración que se pueden hacer. No va a entrar en muchos detalles con los ejercicios de respiración porque quiere aprovechar más el tiempo hoy para tocar el instrumento. Pero recomienda sobremanera que que vayan a YouTube y chequen el Breathing Gym, que se llama así, Breathing Gym, que tiene muchísima información. Fue creado por varios de sus maestros, incluyendo uno de los míos también, Sam Palafian, y increíbles tubistas que crearon este sistema de respiración para todos los metales habidos y por haber. Entonces, cuando tengan por favor la primera oportunidad, métanse en YouTube, busquen el Breathing Gym y apliquen la mayor cantidad de ejercicios de respiración que ustedes van a conseguir ahí. Hay muchísimos. Muchas gracias por ponerlo en el chat. Okay, so now we're finally ready to pick up the horn. No tension in the bodies. We're cueing into our breathing. And let's kind of take that big breath, and we're just going to play our very first note. And the first note I like to play is always a low B flat. I like to start kind of low, but just make sure you relax. Always bring the trombone to you. Do not go to the trombone, right? Don't hunch over. Make sure everything is relaxed, and just going to breathe in and play our first note. So everyone just try. So, tomen su trombón. Vamos a comenzar con la primera, enfocándonos en nuestras primeras notas. En el instrumento, asegurándonos, si tiene que seguir asegurándose de que no haya tensión en el cuerpo, de que estés todo lo más relajado posible, que no haya ningún tipo de tensión, sobre todo en los hombros, que no se cree como un lomo acá, y el instrumento viene a nosotros, no es nosotros al instrumento, como mucha gente a veces tiene la forma de tocar que es yendo hacia el instrumento. Asegúrense de que el instrumento es el que viene aquí. All right, so I know Zoom is a little weird. We're not going to all be able to play this in time. No worries. Just everyone on your own, just practice a few, taking those deep breaths and just playing a low B flat. And you can hold it out for as long as you want. This is really just you creating your very first sound for the day and making sure you're happy with the way it sounds. So everyone take a minute on their own, just practice some breaths and playing. Entonces, en este momento sabemos que por Zoom, por las características de Zoom, va a ser muy difícil que todos nos escuchemos en este momento, pero así mismo como están con los micrófonos mute, agarren su instrumento y van a crear su primer sonido, ¿ok? En el instrumento, ese primer sonido que tiene que ser lo más cálido y lo más redondo posible, tan alargado como sea, como puedan, ¿ok? No tiene que ser un tiempo determinado, pero sí tiene que ser un tiempo lo más largo posible. All right, so let's do it. Let's just play. Si bemol. So once you're happy with the way you're sounding, now we're going to go into what I do for my warm-up or fundamentals. And basically, no matter how much time I have to practice, or whether it's 5 minutes or an hour, I like to hit 5 different areas of fundamentals every time I pick up the trombone. And so the first thing we're going to go into is long tones. So, una vez que ya se sientan cómodos y que sientan que tienen el sonido que les gusta, que quieren con el que quieren ejecutar, tienen que aprender a determinar ustedes mismos cuándo es un buen sonido, cuándo es el sonido que, este sonido me gusta. Entonces, asegúrense de que ese sea el sonido que mantengan durante toda la práctica. Y ahora vamos a ir a los 5 puntos más importantes de fundamentales que les gusta ejecutar en el instrumento. El primer punto es notas largas.
All right, so the first long tones exercise we're going to do, it's a pretty popular one. It's from the Remington book. Some of you have maybe already heard it, but we're just going to do a little bit of a variation. We're just going to do it using all glissando. So we're just focusing on our air and our sound. We'll start on the low B flat, go to a low A, then B flat to A flat, B flat to G. You get the idea. So, el primer ejercicio con los que va a comenzar son uno de los ejercicios más populares y más conocidos, que son de los ejercicios de Maury Remington. Vamos a comenzar con los ejercicios empezando de si bemol, la, si bemol, la bemol, si bemol, sol, y así vamos hasta la séptima posición, y después ella va a enseñarles un poco de variaciones que le ha hecho a estos ejercicios. All right, here we go. So yeah, if everyone wants to put their mics on mute, and we'll just go through this together. Really focus on your air and your sound. Así que si quieren, mantengan los micrófonos en mute, pero quiere verlos que estén haciendo el ejercicio con ella, pero asegúrense de tener el sonido enfocado y con un sonido redondo. Okay, here we go. And when I do those, I like to do it, I don't really worry about tempo. Again, I am just focusing on my air and my sound. Y cuando ella hace estos ejercicios no está muy preocupada ocupándose en el ritmo o el tempo, está más ocupada en buscar el centro del sonido y la calidad del sonido y lo más cálido que se pueda. Yeah, and you can change up the exercise. You can do it adding tongue. You can do it with a legato articulation or with more of a marcato articulation. You can kind of change it up every day. Y el ejercicio se puede variar como ustedes quieran variarlo en los días usando diferentes articulaciones. Pueden usar articulación estacado, pueden usar la articulación de ligado, pueden hacer variaciones en los diferentes tipos que lo pueden usar. Pueden usarlo en algunos momentos sin lengua para conseguir el centro del sonido y después aplicar la lengua. Ustedes pueden aplicar cualquier tipo de variación que quieran para hacerlo también más dinámico diferentes días y que no sea la misma rutina todo el tiempo. So let's do the same thing, starting one partial up on F. Again, make sure you're concentrating on your posture. Go back to those breaths we practice. Like, we're trying to implement all of that into our sound and into these long tones. Ahora vamos a hacerlo desde Fa, ¿okay? Desde el registro medio en el Fa, también para abajo, incorporando todos estos elementos que ella ha ido explicando en este momento referente al sonido. Entonces escúchenla y podemos emular a medida que ella toca. All right, here we go. And another thing that you can think about while you're doing these is, oh, sorry, everyone wasn't finished. Another thing you can think about when you're doing these exercises is we keep coming back to that repeated note, right? We had the B flat, or we keep coming back to that F. Try to clone those attacks or try to make sure everyone is the same.
A medida que hagamos este ejercicio, asegúrense de que la nota que es repetida, en el primer caso si bemol y en este caso fa, traten de clonar la articulación, que sea siempre la misma articulación. Cada vez que regresen esa nota suena exactamente igual. Por eso estamos usando el término clonar. Si se dan cuenta en el Arban, por ejemplo, se usa mucho esa palabra, clonar la articulación, clonar las notas, significa que sea totalmente igual, con la misma calidad, la misma lengua, la misma articulación todo el tiempo. And if an articulation isn't, like, if you don't like it, go ahead and try it again. You know, your warm-up is your time to make sure you're playing things correctly. Si la articulación que utilizaron o un ataque que utilizaron no les gusta, vayan de nuevo y háganlo las veces que sea necesario hasta que suene de la manera que a ustedes les gusta. El momento de calentamiento y el momento de técnica es su momento para ustedes aprovechar ese momento y limpiar y aprender y asegurar todo lo que quieran aprender en ese determinado momento. Ese es el momento suyo para desarrollar la relación con su instrumento. Yeah, and you can continue these long tone exercises on any partial. You can go up to the B flat above that. If you have a trigger on your horn, you can go down starting on trigger F and get down to your low notes there. It's really up to you. Y pueden asegúrense de que este ejercicio, si lo quieren hacer en el siguiente si bemol, en el si bemol medio, o si quieren ir a cualquier registro y hacerlo desde cualquier registro, asegúrense de que lo hagan con la misma determinación y el mismo criterio. Pero es un ejercicio que puede ser utilizado para cualquier registro en el instrumento, tanto grave, agudo, medio, como ustedes quieran. All right, and so the next thing I like to do is get into the low register. So we did our long tones, everything, got our breathing going. Now we're going to get down into the low register. Ahora el siguiente paso es ir al registro grave. Yeah, so here's the exercise we're going to do. It's pretty simple. We're kind of just building on what we've already done. So this is still kind of like a long tone exercise. We just did B flat, F, and then B flat, and then we'll go down. Entonces con el mismo criterio de las notas largas vamos a hacer este ejercicio partiendo desde el si bemol medio hasta el grave, pero asegurándose de que el aire viaje de la misma manera y la calidad de las notas sean las mismas sin importar el registro. Yeah, and the biggest thing with this one, we want to make sure our air is super relaxed. So this idea, as we're breathing in, the air should just come out. And it should just feel like if you take a big breath, like the air just naturally comes out. We don't want to push. We just want to relax the air out of the horn. Con la idea de tocar con el aire relajado, asegúrense de que no solo el inhalar sea relajado, pero también el exhalar siga siendo relajado. Asegúrense de no empujar el aire hacia afuera. Ese es uno de los errores más comunes que se cometen, es tratar de empujar el aire. No es empujar el aire, es dejar que el aire salga igual de relajado como entró. All right, so let's go through that exercise again. We'll try to stay together the best we can, but it's Zoom, so it is what it is. Vamos a hacer ese ejercicio lo más junto que podamos. All right.
Yeah, and bass trombonists or tenor trombones, if you have an F attachment, you can keep going with that. You know, start using the F attachment and keep going down. Para los trombones tenores o los trombones bajos, si tienen el transpositor de Fa, asegúrense de que sigan haciendo este ejercicio continuamente hacia todo el registro que se usa con el transpositor. Yeah, so another exercise we're going to do now, bass trombonist, tenor trombonist with an F attachment, feel free to use your trigger or you can kind of copy what I'm doing. Para los que estén aquí con trombones bajos o con trombón tenores que tengan su transpositor, siéntanse libres de usar las posiciones que pueden tocar con las notas que ella está haciendo en su trombón. Ustedes la pueden transferir a sus notas con el transpositor. Yeah, so this next exercise is something I really like doing. It just makes my lips feel really good first thing in the morning. It feels like it helps my lips kind of stretch out and get ready. It's just this idea of false tones. So even if we do not have an F attachment, like I don't have on this horn, we're still going to try to play those notes that we can play down in the trigger. And it's super simple. We're just going to go B flat to F, essentially. So we're going to try to still play that low F. Okay. Pero eso, I'm just going to give one example. Para todos ustedes que uno de los ejercicios que le encanta hacer en la mañana, sobre todo para estirar los labios y para hacer un stretching en los labios, es utilizar las notas falsas. Con esto en mente va a empezar a hacer este ejercicio tocando las notas que se tocan con el transpositor en las mismas posiciones, pero de manera artificial, para que los labios sientan la necesidad de estirar para poder producir estas notas. Eso le va a dar, después cuando terminen el ejercicio, van a sentir una sensación de frescura y una sensación de relajación en la embocadura que es súper buena y placentera. Para los que tienen transpositor, para que el ejercicio de nota falsa sea efectivo, háganlo sin el transpositor por ahora, como que si no lo tuvieran, como que si fuera un trombón straight, normal. Yeah, so let's try it. We'll just go B flat and then slur down to F. So it'll sound like this. So de si bemol y glissado hasta Fa. Yeah, so try to really get that F to speak, even if you're not using a trigger or playing the F in sixth position. Make sure you can really try to hear that note. Try to get it to come out. Asegúrense de que esa nota salga como que si fuese naturalmente tocada en esa posición. Si necesitan confirmar el sonido, háganlo en sexta y después traten de hacerlo en primera sin el transpositor. Ok, tan centrado como puedan. Yeah, so it can be difficult if you're not used to it, but I think it's definitely something worth trying. It, like I said, it really just helps get everything nice and loose. And I also like the challenge of not being limited by the horn. You know, sometimes you'll see a low note come up and it's kind of cool to try to still play those notes on a straight horn. De esta manera relajamos los labios, relajamos la embocadura y también no limitamos el instrumento ni los limitamos nosotros mismos a todas las posibilidades que tenemos con el instrumento. Yeah, so let's go down the slide with that exercise. So we'll do B flat to F, then A to E, and just really try to loosen up your lips and get down to those notes. So vamos a utilizar las mismas posiciones en el instrumento, utilizando este mismo ejercicio posición por posición. All right, here we go. Vamos.
One thing I should have mentioned, it's kind of like when you are playing with your F attachment, so you will have to adjust your slide out when you go down to the low note. Igual que como tocamos cuando ajustamos las posiciones, cuando tocamos con el transpositor, que en primera tenemos que sacar un poquito, igual que en segunda. Tenemos que hacer lo mismo cuando toquemos la nota falsa. ¿Ok? De la misma manera. Yeah, and then you can keep going down from there. Obviously, the next note that would have been played was pedal B flat. So getting down into your pedal tones and just getting down to as low as you can. I like to, every day when I warm up, even if I only have 5 minutes, I like to play the lowest note I can play up to the top note I can play. Y si quieren llegar hasta el registro de los pedales, háganlo hasta el registro de los pedales. Y lo que ella trata es de llegar lo más grave posible para después ir de allí hasta lo más agudo posible. Yeah, con esa base fundamental. Yeah, so you really need to make sure that in your own warm-up time or your own fundamentals practice that you are covering the whole range of your instrument, because a lot of times depending what kind of ensemble we play in our band class, whatever, like, you know, we could be playing first trombone or bass trombone, and our part only exists in a very small range. So we kind of get limited. So it's like if you play first trombone in your band class or in your group, whatever you're doing, the first trombone range is very small. So you need to make sure in your own time that you are practicing the rest of the range of your instrument so you can always improve on it. Asegúrense de que en su tiempo de práctica, en su rutina, practiquen todo el registro del trombón posible, ¿ok? Todo el registro, de lo más grave hasta lo más agudo que puedan. Porque depende del rol que les toque jugar en cualquier ensamble que vayan a tocar, si van a tocar primer trombón, segundo trombón, trombón bajo. Tienen que cuando están en esos ensambles el registro es muy limitado. Un primer trombón normalmente va a tocar en este registro aquí, un segundo trombón va a estar tocando en este registro, un trombón bajo va a estar tocando en este registro. Entonces se limitan al instrumentista a solo estar en ese registro. Entonces asegúrense de que todo su registro esté lo más ampliado posible en su propio tiempo de práctica. Yeah, so after we do long tones, low register, the next thing I like to do is work on articulation. And it is my goal to always get faster and faster at multiple kinds of tonguing. Single tonguing, double tonguing, triple tonguing, doodle tonguing, everything. But for today, we'll just focus on our single tonguing. Entonces, el tercer punto de lo que está tocando, ya se hizo notas largas, ya se hizo registro, ahora va a ser articulación. Y después de las articulaciones, normalmente ahí es cuando tenemos que empezar a implementar nuestro ataque simple, el doble ataque, la doble articulación, triple articulación. Pero en este momento va a dedicarse a la articulación simple para convertirla en una articulación homogénea, que es lo que tenemos que encargarnos cada vez que usemos un tipo de articulación. Yeah, so up until this point, we've been pretty loose, just focusing on sound and the breath, you know, doing long tones and low register, but this is where I like to start to implement a metronome into my warm-up. So if you don't use a metronome, I highly suggest it. It just allows you to really track your progress. When I was in college and I was studying, I mean, I would literally keep a journal and write down, you know, oh, I did this at 85 beats a minute today, and then the next day try to go to 86 or 87, and really just keep track of kind of your top tempos, like what your single tongue is at, what your double tongue is at. It allows you to really, just keep track of it and improve. Hasta estos momentos hemos estado enfocándonos en sonido, en calidad, en relajación y en calidad de sonido. Pero ya desde este punto en adelante es cuando les gusta implementar el metrónomo. El metrónomo es muy importante porque es lo que te ayuda a medir exactamente el progreso que uno está llevando. Y ella normalmente cuando desde que estaba en la escuela,
Por ejemplo, tenía un diario donde anotaba todos los días, hoy hice el doble staccato a 85, hoy lo pude hacer a 100, hoy lo pude hacer a 120. Entonces es una forma de llevar organizadamente su progreso. Y la mejor forma de medir el progreso es usando el metrónomo. Es como aplicar la matemática en todo lo que hacemos. Si yo quiero perder peso, tengo que usar mi báscula para ir midiendo cómo voy perdiendo peso. Y así sucesivamente. Todo tiene que ser medido. Entonces el mejor el mejor accesorio que tenemos, la mejor ayuda que tenemos en nuestra práctica es el metrónomo. Si no usan metrónomo normalmente, muy profundamente les está pidiendo que estudien con metrónomo. Y esa es una cosa que se pide a todo el mundo. Hay que estudiar con metrónomo sí o sí. Yeah, so this is also a great time when you're practicing your tonguing to work on your scales. So I really like to combine multiple elements in my warm-up exercises because then you're kind of just like checking more stuff off the list. Ok, entonces a medida que vamos a practicar articulación, hay otro elemento que le gusta combinar con esto para aplicar varios elementos a la vez en la práctica y ser más efectivo, y es las escalas. Las escalas tiene que ser también un elemento que se tiene que hacer todos los días, todo el tiempo, y por esto ella entonces va a mezclar, va a combinar la práctica de las escalas con el metrónomo, con la articulación. Yeah, so let's start off with just our E flat major scale. Should be pretty simple. And like, yeah, so do major scales, minor scales. You can really change it up depending on where you're at in your scale study, and you can choose different scales every day. So we're gonna do E flat major for today. I'm gonna put on a Met, and I'm just gonna demonstrate the exercise real quick. So we're just gonna do that on each note. Da 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 da. And this Met is about at 85 right now. I feel like that's kind of a comfortable tempo. We can slow it down if we need to. El tempo que está usando hoy es igual a 85 y está empezando con la escala de mi bemol. Ustedes pueden hacer, depende de cuál sea su nivel en donde estén en las escalas, pueden usar cualquier tipo de escala que quieran practicar. Puede ser escalas mayores, escalas menores, cualquier tipo de escalas pueden usar para este tipo de ejercicio. Va a comenzar en este tiempo, que es posiblemente un tiempo bien cómodo para todos, y repetir la articulación que ella está haciendo y asegurarse que esa articulación sea la misma y que suene similar en todas las notas. Yeah, so by all means, if it's too fast, go ahead and start slower. But one thing we really want to remember, going back to that breath that we talked about earlier, we really want to make sure we don't want to think about tonguing each note. Ta, 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 ta. We really want to think. Entonces, acordándonos de lo que hicimos más temprano, no queremos pensar en echarle aire a cada nota, sino más bien al contrario, seguir con el criterio de usar el aire continuo y que la lengua solo le esté dando la forma a cada nota al principio de cada nota, pero el aire no para, el aire no debe parar. Yeah, it's like let the air push the tongue. Entonces dejen que el aire sea el que mueva la lengua, no que la lengua mueva el aire. Okay, so yeah, let's try this out. So we'll do E flat major. Everyone can just try it on their own. So vamos a hacer mi bemol mayor en este ejercicio.
idea, and then you just want to make sure whatever tempo you're at, that you bump that tempo day by day, always striving to get faster and faster. Entonces la idea es que así depende de cuál sea el tempo que ustedes escojan como su tempo inicial, es que a medida que pasen los días progresivamente vayan aumentando el tiempo y hacerlo cada vez más rápido, más rápido, más rápido, pero conservando la calidad de la articulación y la calidad del sonido. Yeah, and so we only did single tonguing today because I feel like there's no better tonguing than the single tongue. It's usually always going to be your best option. It's always going to sound clean. So it should always be a goal to get your single tongue like super fast. Obviously, we want to know how to do the multiple tonguing techniques, so we have them when we need them. But yeah, getting super fast at single tonguing is just going to help you overall with everything. Hoy está concentrándose en la articulación simple porque es la articulación más limpia y técnicamente más clara que hay. Obviamente es bueno tener el doble staccato y el triple staccato ahí como recursos a la hora de que se tengan que usar, pero es mucho más importante poder tener la habilidad de tocar ataque simple lo más rápido posible, lo más rápido que se pueda, para poder utilizarlo lo más limpiamente en toda la música, y que el doble staccato y el triple staccato sean solo eso, sean solo recursos que se tengan a la mano para cuando se tengan que hacer cosas que sea de verdad muy 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 difícil hacerlo con el ataque simple. Pero mientras más rápido se pueda y limpio se pueda tocar con ataque simple, mejor, porque la música va a sonar mucho mejor así. Es la mejor articulación que hay. Yeah, so, and you can do multiple scales, multiple different exercises with that for your tonguing. You can change it up every day, but just make sure you're getting some of that into your warm-up. Pueden hacer múltiples variaciones de este ejercicio, múltiples ejercicios para aplicar esta articulación, todas las que quieran, todo como quieran, pero siempre conservando la calidad de sonido. Yeah, so the next thing I like to do after I work on my articulation is get into flexibility and lip slurs. Ahora el siguiente paso después de trabajar articulación es la flexibilidad. Yeah, and we'll talk about this more when I talk about high range, which is coming up next. But what I like to think about when I'm doing my lip slurs and changing partials is playing around with the syllable of O to E. Ahora, esto va a tratar de explicar bastante sobre las ligaduras, pero sobre todo de la flexibilidad, pero sobre todo cuando se usa como recurso para ir de registro a registro, sobre todo de los registros grave y medio al registro agudo, cuando a veces se tiene que usar el tipo de articulación y de gesticulación que cambia de O a I, O, I. Yeah, so I like to do two different, like flexibility for two different reasons, or two different things. The first thing we want to be able to do with our flexibility exercises is to go over the whole range of the horn. And then the second thing we want to do is just be able to go between two partials and get that quicker and quicker to eventually build up a lip trill. Entonces hay dos puntos que les gusta usar la flexibilidad, para trabajar la flexibilidad, que son de los dos puntos más importantes o de las dos metas que les gusta cumplir con el uso de la flexibilidad. Una es llegar cada vez al registro agudo, más agudo. Es la mejor forma de expandir tu registro, es usando flexibilidad. Y la otra es tener la habilidad de conectar intervalos, sobre todo intervalos largos, cuando se tienen que conectar el uno con el otro, que sea lo más limpio posible y progresivamente se pueda hacer ese salto en intervalos más largos, lo más rápido posible. Entonces que vaya de lo más lento a lo más rápido y poder progresivamente obtener esa habilidad en su ejecución. Yeah, and again, this is a great time to use a metronome just to track your progress. The goal with these lip slurs is always to get faster and faster. Y seguir usando el metrónomo para poder ir registrando tu progreso, y la idea de estos ejercicios es poder tocarlos tan limpio como sea,
y lograr hacerlo lo más rápido y que llegue a ser más rápido. Yeah, so the first exercise we're going to do, pretty simple. I'll just show you and then we'll go down the slide together. El primer ejercicio es bien simple y después va a ser el ejercicio cuando lo hagamos todos juntos. So B flat, F, B flat, F, B flat, and then we'll go down the slide. Sí, fa, sí, y después vamos bajando usando la vara. Yeah, and make sure we're doing full lip slurs here, so don't use your tongue at all. Only tongue the first note. No usen la lengua para nada, solo para la primera nota. El resto todo tiene que ser con el aire. Okay, let's all try it together. Ahí vamos. Yeah, okay, so that was an idea of how we kind of go wide. So we did 3 different partials there. The next we might add going up to the D. Then up to the F. Ahora vamos a agregarle. Sorry. No, ya. Ahora vamos a agregar el re y después el fa. Yeah, so up to the D, up to the F, then up to a high B flat. You know, we really want to get this lip slur going all the way across our range. Progresivamente vamos a ir agregando los siguientes parciales. Entonces, hasta re, hasta fa, hasta si bemol y seguimos. Yeah, and so the next thing, the other kind of flexibility exercise I like to do is for speed. Like I said, you eventually want to build up a lip trill. That does come up in music, and it's a really cool effect to kind of have under your belt. Eventualmente queremos llegar al trino, que es un efecto que es muy usual en ciertas determinadas composiciones donde el trombón, ese es uno de los momentos donde más brilla. Y una de las características del trino en el trombón es que se tiene que hacer con flexibilidad. Entonces la idea es llegar lo más rápido posible, usar la flexibilidad para poder tener valga la redundancia, estar lo más flexible posible para que podamos llegar hasta el trino, que es lo más importante, que es el punto más alto de la flexibilidad. Yeah, so one of my favorite exercises for this is from the brass gym, and it's called lip flips. Today we're going to do it on B flat and D, but you can do this between any 2 partials all over the horn. Su ejercicio favorito es uno de que parte del breathing gym que se llama lip flips y vamos a comenzarlo hoy con decimos B flat up to what? D. Ok, hoy vamos a comenzarlo desde si bemol hasta re, pero ustedes después pueden ir añadiendo variaciones al ejercicio a medida que vayan progresando. And this exercise is a little more complicated, but for today we'll just go down the slide. I'll just play the first example and then we'll do it together. El ejercicio se hace un poquito más complicado a medida que se va aprendiendo, pero por hoy vamos a comenzarlo de la manera más simple como ella lo acaba de tocar. Yeah, so let's just play that rhythm. I'll sing it one more time. Da 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 da, ba ba da da, ba ba da 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 da. And we'll go down the slide. Todos. Adelante, no, vamos a tocarlos todos. All right, here we go. Yeah, so again,
something good to do with a metronome so you can track your progress and get faster. You can also do different partials, like I said. So here's D to F. Sorry. Or you can go down too. That was B flat down to F. Sigan haciendo todos estos ejercicios o de nuevo como un recordatorio con metrónomo. Siempre tienen que ir a hacer todos estos ejercicios con metrónomo y progresivamente hacerlos más rápido. Y la razón del metrónomo es para ir midiendo su progreso, cómo está avanzando. Pueden usar diferentes parciales como ella acaba de hacer, hasta fa, pa, 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 y también pueden ir hacia la otra dirección, pa, 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 pa. Pueden usar todo este tipo de variaciones. Yeah, and eventually the faster you get that, it will turn into a lip trill, so then you'll be able to do that in your music. Y eventualmente, mientras más rápido lo aprendan a hacer, eventualmente va a llegar a ser un trino y van a poder hacer los trinos tranquilamente. So then last element I like to work on in a warm-up or fundamentals routine is range in the other direction, so going into the high register. Y ahora el último punto de los 5 que le gusta estudiar en su rutina diaria es ir ahora hacia el otro registro contrario. Estábamos yendo de arriba hacia abajo, ahora vamos de abajo hacia arriba. So this is definitely a topic that I really like talking about. I am a huge believer of the kind of take something up a half step at a time, whether it be a scale or there's a pattern from the Arbin's book that I really like, or a melody, and this idea of transposing it up one half step at a time to get all the way to the top of your range. Este es un tópico del cual a ella le gusta hablar mucho y del cual ella le gusta tocar en todo este tipo de actividades, y es este tipo de práctica donde todo se va tomando half step at a time, se va tomando a un paso, medio paso a la vez, para llegar hasta la meta deseada, como los ejercicios que están en el Arban. Yeah, so I do actually have a couple videos like that on my YouTube channel. If you want to check them out, they have like tracks you can play along with. But doing exercises like that takes a lot of time. It can take, 10, 15, 20 minutes to really work up a pattern from the bottom of your range up to the top. Ella tiene varios videos, 1 o 2 videos referentes a este tópico en su canal de YouTube cuando lo quieran visitar. Pero de verdad, para hacer este ejercicio con toda la extensión que se quiere hacer, requiere tiempo. Por ejemplo, a veces toma de 15 a 20 minutos para poder de verdad hacer este ejercicio con el enfocamiento que se necesita para ello. Yeah, so for today, I'm going to show you my favorite range exercise when I'm short on time. It's one that you can do kind of really quick, and it will just get you into your high register quickly. Por hoy va a ser uno de los que más le gusta, uno de los ejercicios que más le gusta, y es uno de los ejercicios más efectivos cuando se tiene poco tiempo. Así que hoy vamos a trabajar este ejercicio que es muy es bastante efectivo para cuando necesiten llegar al nivel que tienen que llegar rápido y lo más rápido posible para ese día. Yeah, so again, we're going to go back to using glissandos. This is a pretty popular exercise, but what we're going to do, we're going to play a middle F, and then we're going to find it out in 6th position. So I'll just show you real quick. And then make sure you really match the pitch. Might take a couple tries. And then we're going to gliss up to a B flat. El primer ejercicio, este ejercicio vamos a usar glissando, es bastante popular, pero lo primero que ella les enseñó allí cómo hacer es asegurarse de que la afinación esté perfecta en la 6ª posición antes de hacer el ejercicio de glissando. Por eso hizo la comparación fa, 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 hasta que estuviese igual, y después aplicarlo al ejercicio fa, si. Yeah, so, and a couple things I like to think about as I'm going into the high register. I mentioned this a little bit before. This idea of O to E,
Oi, oi. We really have to make sure we're changing the inside of our mouth. If you just keep everything the same and you try to go up the slide, the higher note is not going to come out. Quiere que sigan aplicando este mismo concepto que se aplicó en la flexibilidad yendo hacia arriba de hoy, hoy, pero a pesar de que la garganta tiene que seguir abierta, la boca es la que cambia. Hoy, hoy. Entonces, para mantener la calidad de sonido, tengan la garganta abierta igualmente, pero el cambio se hace en la boca. Hoy, porque si tratan de venir, no vas a poder tener el sonido dispuesto para llegar a ese registro. Yeah, and the second thing I like to think about is the angle of my air. So I like to think of a middle B flat kind of like right in front of my face, like I'm just blowing my air straight. But as I go up, I like to think of angling my air down. So it's like you move your hand down a little bit. Don't move your head, but try to blow on it. Una cosa que hay que estar pendiente es el ángulo del aire. A ella le gusta mantener cuando está en las notas de abajo. Este es su ángulo donde tiene su mejor sonido. Y a medida que va hacia arriba le gusta mover el ángulo hacia abajo. No necesariamente el ángulo de ustedes individualmente va a ser el mismo, pero tienen que tratar de descubrir cuál es su ángulo. Y la mejor forma de descubrir cuál es su mejor ángulo es donde el aire se sienta, no importa el registro, donde su aire se sienta lo más redondo posible. Ok, entonces hagan este ejercicio con la mano de nuevo para buscar cuál es su mejor ángulo cuando van de un registro al otro. Yeah, so it's really up to you what concept works better. I think I use a combination of the two, the O to E, and then changing the angle of my air. But I have students who, they really just think of changing the angle of their air. I have students who just think of O to E. It's really, this is your own time to experiment of what works for you. But the biggest thing you want to do is while we're doing these glisses and going up into the high register, keep track of what you're doing. You will be changing something and kind of remember what that feels like for you. Este es un momento experimental para ustedes haciendo estos ejercicios. Ya tiene alumnos que les funciona lo del cambio de OI, tiene alumnos que les funciona lo del cambio de ángulo, tiene alumnos que aplican una de las dos nada más, o las dos, o ninguna. Todo depende de ustedes mismos y de su criterio y de lo que ustedes estén escuchando. Asegúrense que cuando estén haciendo todos estos ejercicios, su mente está analizando lo que está sucediendo internamente para que memoricen cuando el momento en que ese momento de luz, en que les llega el sonido que les gusta, asegúrense también de memorizar qué es lo que están haciendo físicamente para que ese sonido salga como ustedes querían en ese momento. Okay, so let's walk through this exercise together. So again, we'll play our F in first, find it out in 6, and gliss up to a B flat. Así que vamos a hacer este ejercicio con ella. Asegúrense de tocar primero el Fa en primera y después en sexta para que comparen la afinación, y después entonces hacemos el ejercicio glissado desde la sexta. All right, here we go. So the next thing we're going to do is now we're going to play that B flat and find it out in 5th position. Ahora vamos a tocar el Si bemol y lo vamos a buscar en quinta posición. And that brings us up to a D. Y eso nos va a traer ahora hacia Re. Ti, Re. Yeah, and next we'll find the D out in 4th position and then gliss up to the F. Ahora vamos a buscar el Re en cuarta y venir hasta Fa en primera. And then we're going to play the F, find it out in 6th position, and then gliss up to the high B flat.
Ahora ese fa que llegamos lo vamos a buscar en sexta posición y vamos a llegar todo hasta la primera posición, hasta si bemol. And that can be, that F to B flat is usually where people start having issues getting up to that high B flat. That's a really important note for us trombonists, so it's important that that note is strong. So if you're having trouble getting all the way up to that high B flat, like maybe that's above your range right now, you can do this one half step at a time. I'll show you in a minute. Muchas veces este es el punto donde se vuelve un poco más dificultoso este ejercicio, porque muchos alumnos todavía les cuesta llegar al si bemol. Pero ese si bemol agudo es una de las notas más importantes del trombón. Todos los trombonistas tenemos que tocar ese si bemol agudo en cualquier momento. Entonces es bueno practicarlo y tomarlo un step, un paso un poquito más hacia abajo para después llegar allí progresivamente, como nos va a enseñar ahora. Yeah, so here's how you can kind of get a little slower to that high B flat. So that was F, F sharp, F. Now we'll go up to progresivamente vamos a ir subiendo con las notas más cercanas hasta que lleguemos al si bemol de manera relajada y limpio y bonito. Yeah, so I'll just play, for example, up to the B flat, and you can just hear how it goes. Yeah, so if that high B flat is easy for you to hit, that's great. And then you keep going from there. So you can just keep extending that exercise up until as high as you can possibly play. But the idea... Si este si bemol agudo ya es cómodo para ustedes, entonces de ahí en adelante tienen que seguir lo más agudo posible que se pueda. Si todavía no es, apliquen este ejercicio que ella les acaba de dar, y cuando ya ese si bemol se convierte en algo cómodo, entonces pueden seguir progresivamente lo más agudo que puedan. La idea es llegar lo más agudo que se pueda, sin límite. Yeah, and so the idea with this range stuff, we always want to make sure we're pushing our range every day on both directions, right? Always trying to play higher, always trying to play lower. With the articulations and the flexibility, always trying to play faster. This warm-up and fundamentals time is your time to make sure you're working on these skills. And I highly recommend that you do stuff like this every day, you know, in addition to working on your music. Because the idea is we want to bring all of these ideas over to our music. So, la idea es que todos los días se apliquen todo este tipo de ejercicios, a pesar de que se hagan variaciones de ellos, sea todos los días sea la misma idea, para que sus habilidades sean desarrolladas progresivamente todos los días. Y la idea no es solo aplicar esto para los ejercicios, todo esto que se hace acá solo con la idea de hacer ejercicios, sino que las habilidades que se adquieran a través de hacer estos ejercicios de manera rutinaria todos los días, es que eso se transfiera a la música y a cualquier tipo de repertorio y a cualquier tipo de música que tengan que tocar y que tengan que ejecutar. Cuando ustedes cuando desarrollemos una mejor base técnica y una mejor base que nos permita desarrollar todas estas habilidades, se van a dar cuenta que cuando les toque hacer y tocar música, va a ser mucho más fácil abordar una nueva pieza o un nuevo repertorio que tengan que ejecutar. Por el contrario, si no se le dedica el tiempo que se le tiene que dedicar a la base técnica, entonces viene la parte de las frustraciones cuando ciertas músicas no nos salen o no suceden. Es porque justamente no tenemos las habilidades para que esa música suene de la manera que tiene que sonar. Yeah, so
that's kind of the idea for my daily routine. What I'd like to do now, we have a few more minutes, is I want to answer any questions that you have. If you had any questions about any of the exercises we went over, any other questions about trombone in general or music or kind of whatever you want to know, if anyone has any questions, I'd love to hear. Bueno, esta ha sido parte de su rutina diaria. Espera que les haya, que les sirva de mucha ayuda. Y ella quiere aprovechar los minutos que nos quedan de la clase para responder cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier comentario que quieran hacer con la clase y con ella. Adelante. Muy bien, bueno, vamos a tener unos minutitos ahora. Quienes tengan alguna duda, por favor, pueden levantar su mano y con gusto les vamos a dar la palabra. What did he say? Oh, someone raised their hand. We know. Muy bien, ¿alguien o quedó todo muy claro o no entendimos nada? Bueno, ahí tenemos a la mano. Jorge Mario Hernández desde Colombia. Adelante, Jorge Mario. Ok, Jorge Mario, Colombia. Buen día, ¿cómo están, maestra? Maestro, ¿cómo está? Me ayuda de pronto ahí con la traducción. Sí, no. Quería preguntarle, es en el tema de, digamos, del instrumento. Veo que está tocando con un trombón que no tiene transpositor. Quería preguntarle si es de su preferencia tocar este tipo digamos, de diseño, de modelo de trombón, o si también tiene trombón con transpositor. He's inquiring about the use of the straight trombone that you have. He's asking if it's because is the trombone of your preference, or you actually have also an F attachment trombone, and what is your preference in using one or the other depending of the situation? Yeah, great question. So this the simplest answer to this is actually just because I was moving and I could only take one trombone with me is probably the simplest answer. This is my favorite trombone I have. It's a King 3B. Most of the music that I play is commercial kind of music. I play with a lot of bands and stuff like that. So this certainly is my instrument of choice. But I also have an F attachment trombone. It's a Con 88 HTO, which I love that horn as well. And I use that for pit orchestra work with musicals because that requires getting down into the low register. Sometimes you're covering, you know, tenor and bass trombone kind of parts. And if I do any classical playing, definitely that horn, you know, playing in churches, that kind of stuff. So it really depends on what I'm playing. La respuesta más simple es que se acaba de mudar para Seattle desde Japón y solo estaba autorizada a volar con un instrumento. Entonces voló con su instrumento sin transpositor. Pero también es uno de sus instrumentos favoritos, es un King 3B, y es el instrumento que usa sobre todo porque lo que más trabaja es con música comercial. Pero ella también tiene su trombón con transpositor, que es un 88H, que lo usa sobre todo cuando tiene que trabajar en el foso, cuando tiene que acompañar ballet o cuando tiene que o ópera o musicales, o cuando tiene que tocar orquesta, donde tiene que cubrir un registro más grande, sobre todo cuando está tocando en el foso, porque tiene que cubrir a veces partes que son para trombón bajo también y para tenor, y entonces con ese solo instrumento ya puede cubrir todas esas partes. Le encanta usar los dos, pero todo depende de cuál sea el género o el trabajo que se le presente, escoge cuál de los dos va a usar. Gracias. Sí. De nada. Thank you. Yeah, does anyone else have any other questions about anything? ¿Alguien más? ¿Más preguntas? ¿Más comentarios? Pues yo puedo preguntar otra cosa con relación a los trombones, si se puede. Yeah, he wants to ask another question if he can, if nobody Sure, else. Yeah. Con el tema de la boquilla, ¿utiliza la misma boquilla para tocar en los dos trombones o si This tiene... is in regards of the mouthpiece use. He's asking if you use the same mouthpiece for both horns or you have a variation of mouthpiece that you use as well.
Very good question. I normally like to keep the mouthpieces about the same because I've had to play many different instruments for jobs, not only just the small bore trombone and the F attachment, but I've also played bass trombone, euphonium. So I always like to keep the mouthpieces kind of similar. So for instance, this is a Bach 5GS, which actually is kind of large for a small bore horn, but I use a Bach 5G on my F attachment horn. So this is just slightly more of a shallow cup, but the feel is the same. And I also like to use the 5GS on this because for like lead trombone and stuff, maybe you would use a 6.5 or something smaller. But I like the bigger mouthpiece on the small horn because you're still able to get down into the lower register and kind of have a full sound. Ella usa diferentes boquillas, pero trata de mantenerlas lo más similar posible. Por ejemplo, para tocar música comercial con este instrumento usa una 5GS, una Bach 5GS de tudel pequeño, porque este es un trombón de tudel pequeño. Pero le gusta, pero por ejemplo para tocar el trombón tenor, para tocar el con, usa una 5G, que es que la diferencia entre la 5GS y la 5G es que la 5GS es un poquito más es un poquito más plana que la copa, no es tan profunda como la 5G, es solo un poquito menos profunda, pero le gusta tener esa sensación que cuando toca este instrumento pequeño, las notas graves siguen siendo cómodas para tocar y no solo tocar, por ejemplo, una 6,5 que le daría para tocar este trombón, este primer trombón, pero que solo le daría esa consistencia en el registro medio agudo, pero el registro grave se perdería un poco. Entonces a ella le gusta mantener todo lo más homogéneo posible. Entonces usa diferentes boquillas, pero lo más cercana posible, no con diferencias muy abismales. Okay, thank you. Overall, this goes for both trombones and mouthpieces. So like your equipment, the most important thing is you just have to pick the equipment that's right for the job. Like if I was playing like a lead trombone gig and my part was up here the whole time and I knew I didn't have to play in the staff at all, I might choose a smaller mouthpiece because I know I don't need to have those low notes. Or yeah, if I'm playing a gig where I know I have trigger notes I need to play, I would choose that horn. So it's kind of like your horn and your mouthpiece should be selected based on, the music you're playing or the kind of music you normally play. Okay. Así que todo depende de la exigencia del trabajo que tengas que hacer. Ella, por ejemplo, tú tienes que escoger el instrumento más adecuado para el tipo de trabajo, que vas a hacer. Por eso tienes que tener en cuenta que si ella, por ejemplo, alguien la llama para tocar solo primer trombón en música comercial y se da cuenta que la música casi toda está por aquí arriba, entonces lo más seguro es que utilizaría una boquilla más pequeña para ese trabajo, porque específicamente solo va a estar por allá arriba. Si no va a estar en el pentagrama, sino por allá arriba todo el tiempo, entonces ya definitivamente va lista para trabajar ahí arriba y ahí no usa la boquilla, la 5GS normal que usa normalmente. Does anyone else have any questions about anything? ¿Alguien más tiene preguntas, comentarios? No les dé A ver, pena. yo tengo una pregunta. Ajá. Bueno, en el caso de ella, que bueno, vemos que es una trombonista de alto rendimiento, ¿verdad? Que toca en distintos estilos musicales, distintas agrupaciones y por lo regular se mantiene en una extensa gira, ¿verdad? Entonces, ¿cómo maneja ella su rutina diaria? Digamos, lo que trabajó hoy es lo que suele hacer siempre o todo depende del día. Digamos, si tiene un concierto, pues la rutina baja. Si no tiene concierto ese día, pues la rutina se extiende un poquito. ¿Cómo es más o menos su día a día con el trombón? How is your daily routine variety depending of the job that you have? He notices that you have an extended schedule
and you're usually touring or performing or playing concerts or playing any difference of situations every day. How does that affect your daily routine? How do you change your daily routine and trying to adapt your daily routine to the current opportunity or the current situation that you need to abort every single day? Yeah, very good question. So, much like adapting your equipment to your current situation, I also adapt, my fundamentals. So, yeah, depending if I'm playing a show where I'm playing on, doubling on trombone and euphonium, then those are the instruments that I'm practicing. I'm a firm believer of like practicing for the gig, right? Just do what you're currently supposed to be doing. So if I was doubling for a gig or something, I would make sure I played both instruments throughout my warm up. Another huge thing I'm a fan of doing is letting the music I'm working on dictate my warm up and my fundamentals. Meaning, let's say, I don't know, I'm doing music in the key of C, then I'm really going to dive into that key in my scales, in my warm up. Maybe there's some tricky articulation patterns that I have in my music, then I work those into my warm up. It's like that warm up routine we went through was just kind of a guideline. You can really change it and evolve it. Yeah, I just try to implement the music that I'm working on. Así como cada instrumento es adaptado a la situación que se le presente o al trabajo que se le presente, igual es su rutina diaria. Uno tiene a veces la premisa cuando se trabaja como instrumentista múltiple o doubler, uno tiene que adaptarlo su rutina o su práctica depende de cuál sea el trabajo que tengas en ese momento. Si ella esta semana tiene que tocar en un show donde tiene que tocar trombón y bombardino, entonces esa semana se enfoca en estudiar trombón y bombardino. Si tiene, ella ve la música a veces que tiene que se le presenta, ve de repente cuáles son las tonalidades, cuáles son las características, entonces estudia, hace sus estudios esos días basados en las tonalidades que tiene. Si se le presenta algo en fa sostenido mayor, entonces ella estudia mucho la escala de fa sostenido mayor para tener todo lo más claro posible en ese momento, así como refrescar diariamente lo que se tenga. Tú sabes, si puedo darle por ejemplo un ejemplo que me pasó a mí en estos días. La semana pasada fui a hacer una grabación como trombón tenor. La semana pasada estuve trabajando puro trombón tenor. Mañana yo tengo una grabación en trombón bajo. Entonces esta semana he estado trabajando puro trombón bajo. Y así sucesivamente. Y por suerte mi clase el viernes es de trombón bajo también. Así que vino perfecto. Pero todo depende del trabajo que se te presente. Uno adapta su rutina diaria al trabajo que se te presente. Si no tienes un trabajo esa semana o nada específico, entonces vas específicamente a lo que normalmente trabajas de manera un poco más extensa. Yeah, I basically just always work on the skills that I need next. Like, practicing for the gig and all the skills that you're going to need for that specific job. Usualmente practica las escalas que tiene que practicar para ese trabajo. Usualmente practica todo enfocado. La práctica se enfoca en cuál es el trabajo que tiene en el momento. Y así va adaptando a medida. Lo que llaman aquí practicing for the gig es practicar para el trabajo. Es practicar para el trabajo, para lo que tengas enfrente de ti en ese momento. Muchas gracias. De nada. Okay. Bueno, a ver, chicos, ¿tenemos alguna otra pregunta, alguna otra duda que ustedes puedan? Bueno, ahí tenemos a Estuardo. Estuardo, adelante. Bueno, yo en especial quiero preguntarle, no sé si ha tenido días malos, le decimos, a la hora de ejecutar el instrumento, y si sí, ¿cómo lo soluciona? Bueno, a mí me ha pasado tener días malos donde me cuesta que suene el instrumento, pero, o sea, quiero saber ella qué hace para volver a tomar la rutina. What do you do when you have a bad day? Like sometimes he feels like he has a bad day, and that day he's not sounding the way he would like to.
If you have had some of those bad days, what do you do, or how do you change in your routine to be able to overcome that bad day? Yeah, of course I've had bad days. We all have bad days, and that's the thing with playing the trombone or any instrument. It's, you know, you're gonna have days where you feel great and days where you don't. So the first thing I like to think about if I'm having a bad day is, have I had a day off in a while? Because a lot of the times we're having a bad day because maybe we're just tired, right? We're exhausted. So kind of think of that. If you haven't had a day off, sometimes if you're having a bad day and you have the time to, like if you don't have a gig coming up or something, like just put the horn away and like take the day off. That's usually something I like to think about. Lo primero que tienes que concentrarte es darte cuenta, o sea, primero todos hemos tenido días malos, eso es una cosa que es normal, sobre todo tocando este instrumento, no es una cosa exclusiva de ciertas o determinadas personas, todos hemos tenido días malos. Entonces, lo primero que tienes que pensar es que he descansado lo suficiente, he tenido días donde he estado muy cansado, muy estresado o muy extenuado. Eso te va a afectar, tocar, eso te va a afectar. Entonces, sobre todo la embocadura, los musculaturas. Acuérdate que esta es una de las musculaturas más delicadas que tenemos en el cuerpo. Y además de eso, tiene que estar lidiando con los dientes atrás y la boquilla adelante. O sea, tiene que estar entre dos estructuras bastante fuertes y seguir trabajando. Entonces, si no te sientes fresco, si no te sientes bien ese día, tomarse un día libre no mata a nadie. De hecho, al contrario, más bien ayuda a que tus músculos se reencuentren, a que tus músculos se refresquen. Yeah, but sometimes taking a day off is not an option, right? If you have a gig that night or a show to play, it doesn't matter if you're having a bad day, you still have to deliver the same product. So I think that's an important skill to learn as well. And I certainly learned that from being on tour and having to play, one or two shows every single day. It didn't matter what my face was feeling like, I still had to deliver the same product. So I think that comes down to efficiency, meaning you never want to use more effort than you need to. Find out how to, warm up in a way that's efficient and that you're resting enough, and you kind of fill in the blanks of how to get the same result. If you're having a bad chop day, it might not feel as good, but you want to try to get the sound to sound the same, if that makes sense. So it's like whether your chops are feeling great or they're feeling not so great, you want to still try to have the same overall, product every day. Bueno, también además de si vas a tomar un día libre, lamentablemente hay momentos en que un día libre no es una opción. Tienes trabajo, tienes cosas que hacer, tienes que tocar y tu producto tiene que ser, tú tienes que producir igual con la misma calidad con la que estás produciendo siempre. A veces ya está en tours donde a lo mejor en el medio no se ha sentido muy bien, pero igualito tiene que pararse y tocar y hacer lo que tiene que hacer. Entonces ahí tienes que pensar en la eficiencia a la hora de practicar, en la eficiencia a la hora de tocar tu instrumento cuando no estés en el trabajo. Significa tomártelo un poco más lento, tomártelo un poco más relajado, solamente a lo mejor hacer notas largas, hacer cosas que te enfoquen, que los labios se mantengan, pero que a la vez los estés relajando, y volver a lo más simple en esos momentos. Si no es una opción tomarse el día libre porque tienes trabajo y tienes que cumplir con lo que tienes que cumplir, entonces tomarse la práctica un poco más simple, no tratar de practicar cosas muy complicadas, sino más bien trabajar notas largas, trabajar en la embocadura, trabajar en sentir que los labios se recompongan y que tu cuerpo se recomponga y vaya al sitio donde tiene que ir. Muy amable, gracias. De nada. Anybody else? Any other questions? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguien tiene alguna otra duda sobre la rutina que trabajamos el día de hoy? ¿Algún ejercicio o algo que quisieran saber sobre la carrera de la maestra Lisa? Quick, one more.
¿Puedo preguntar? Disculpen. Adelante, José. He visto muchas publicaciones sobre la técnica del frulato, creo que se llama, que dicen que ayuda a centrar la nota, pero nunca, pues, nadie me ha explicado cómo se trabaja y pues tenía esa curiosidad o esa duda de que si ella o el maestro José León trabajan esa técnica y si la trabajan, ¿cómo sería lo ideal de trabajar esa técnica? He has heard that the technique of fleur or flurato. I don't know how do we call that. Brrr. Oh, the flutter tongue. Yeah, the flutter tongue is also effective when it comes to center the note. But he hasn't found anybody or he hasn't found any clear explanation about it yet. But he wants to find out how is that applicable to finding the center of the sound or the center of the note. This type of exercise. He asks if you know or if I know, and I don't. So there you have it. Yeah, well, I've certainly heard people say that if you do flutter tongue, it can help center the note. For me, I don't really do it often, but I have heard people say that. But I think it's more about the air. To me, when I'm doing that, I've never heard it about centering the note, but I have heard it. It's a really good way to get your air moving, and then I think it can help find the pitch. It can be useful if you find it useful. I think by all means do it. Yeah, I don't know. I hope that helps. Depende de las individualidades. Por ejemplo, nosotros, y eso es una cosa que yo le comenté a ella también, nunca había escuchado eso de usar el flurato, el flurato para centrar la nota, pero lo que ella piensa es que tiene que ver con la manera en que el aire trabaja de manera directa para mover la lengua. La lengua en esta técnica no se mueve por sí sola, sino es el aire el que la mueve. Entonces, una vez que tú trabajas algo, como ella lo acaba de tocar, tú trabajas algo con flurato, te aseguras de que el flurato esté, yo creo que es una manera más como de visualizar cómo tu aire está viajando de tu cuerpo al instrumento. Entonces, mientras el flurato sea más consistente y constante, sin variaciones, sino que sea siempre igual, eso va a determinar qué tan directo y qué tan centrado está trabajando tu aire en ese momento. Entonces, yo creo que es una forma de aplicarlo, de aplicar esto para centrar el aire, es de manera de visualizar como ella lo acaba de hacer. Toca y después toca sin el flurato, pero te imaginas el aire de la misma manera, y yo creo que es una forma de más o menos de transferir la información del flurato dentro de lo que es el aire haciendo la consistencia del sonido moverse directamente en el instrumento. Gracias, maestro. Ajá. Bueno, muchísimas gracias a todos. De verdad, Lisa, en nombre del Festival Trombón GT, queremos agradecerte enormemente por esta hora y media que has dedicado de tu agenda, de tu tiempo, para compartir con nosotros y con toda la gente que participa en este festival, que bueno, ya es la 5ª edición. You're very welcome, and thank you so much for having me. It was fun. I always love doing stuff on Zoom and with technology and everything. I know that's new for all of us this year, so we're getting used to it, and I would absolutely love to come. I've never been to Guatemala before, so I would love to travel there. So I really hope that traveling can return as normal for next year.
muchas gracias por la invitación, gracias por haberla tenido en esto. Ella disfruta mucho todas estas oportunidades de compartir música y de compartir educación musical con tantos músicos a nivel nacional o internacional, utilizando la tecnología para cosas positivas. Esta tecnología es una cosa nueva para muchos de nosotros y ha sido una herramienta muy fundamental para poder tener este tipo de actividades, de lo cual está muy agradecida de haber sido invitada. Y nunca he estado en Ciudad de Guatemala, así que está súper contenta con la invitación, y si todo sale bien estará muy emocionada de estar allá compartiendo con todos ustedes. Adiós.